es dar y no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo me pregunta del por qué, porque da vueltas la rueda, porque no te detenes, yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas simplemente. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen viernes. Bienvenidos a una nueva emisión de Coordenadas. Este es el espacio radial de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación. Nuestra DAS, podríamos decir, para abreviar y simplificar un poco. Y nosotros estamos, como siempre, acá en BCN Radio, en el estudio Emilio Corbier, con el equipo que me acompaña, el señor Juan Carlos Zuru. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo están, oyentes? ¡Qué día fresco! Y se vino la fresca, podríamos decir. Sí, pasamos a 40 casi Sí, de sensación térmica sí. a esto. Tremendo, tremendo. Y eso afecta bastante a la salud, ¿eh? Totalmente. Yo estoy ahí, tecleando, diría mi Sí, abuelita. vos estás muy abrigado, Juan, estoy mirando, ¿eh? Estoy Estás con un poco suéter. abrigadito. Sí, pero finito. No me vine con la chalina y la campera que usé a la mañana. No, bueno, está bien. Hacía frío a la mañana. Sí, a la mañana estaba fresco. muy fresco, es verdad. Saludamos a la doctora Miriam López. ¿Qué tal, Miriam? ¿Qué tal, chicos? Yo me estoy riendo porque ustedes dicen, qué fresco que está, qué sé yo. Y yo que subí corriendo la escalera. Tengo Tienes un calor. que Bueno, me estoy cocinando. Eso del ejercicio físico genera estas cosas. Claro, y está bueno, pero bueno. Por supuesto que qué sé está yo. bien. Ya después vamos a hacer un programa seguramente, Miriam, y Sí, te de envío a actividad vos. física. De actividad física y de los cambios de clima también, ¿no? De No. cómo afecta a la salud y además, otra cosa. Cómo nos tenemos que cuidar. Cómo nos tenemos que cuidar de la gripe. Exactamente, cómo nos tenemos que vacunar. Tenemos que vacunar, a eso quería. Ahí te quería llevar, ¿viste? en realidad. Claro, que lo tenemos que llevar a Juan también tenemos todos que los llevar, años, sí. ¿viste? Que Bueno, lo Ahora estamos voy acompañando. solito, En- Ah, bueno, Esté ya está. tranquila, Perdió el sí. miedo ya. No, adquirí el hábito. Ah, bueno, está muy Así bueno. son de buenas las campañas que hace la DAS para educación en la salud. Exactamente, porque Bien. prevenir es la mejor opción para todos. Por supuesto. Y bueno, ya en breve vamos a dar las fechas del inicio de la campaña de vacunación. Sí, Eh, tal vez el viernes que tal viene vez ya el- tengamos noticias. Perfecto, buenísimo. Bueno, tenemos un tema interesante, bueno, como siempre, ¿no? Sigue un poco en línea con lo que veníamos hablando. ¿Se acuerdan la semana pasada que vino el doctor Ariel Caresi? Hablamos de, bueno, un poco de todo lo que se había generado con el debate sobre la interrupción del embarazo, el debate que hay por el aborto y demás. Hoy vamos a hablar de embarazo y depresión. Para eso tenemos a nuestra invitada, nuestra columnista estrella, podríamos decir, una amiga Sí. de la casa, la doctora Gabriela Gómez Gallo, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Gracias, bueno, gracias por el piropo. Y sí, pero por favor, Sí. ya forman parte de nuestro staff y además, tu presencia aquí es muy solicitada, queremos que lo sepa. No solo por nosotros, Sí, por los oyentes por también. los oyentes también, sí, Bueno, es muchas cierto. gracias. Para mí es un placer. Bueno, muchas gracias. Antes de meternos en el tema, vamos a leer las vías de comunicación. Por Se las supuesto. pedimos a Juan hoy porque Aldana está del otro lado del vidrio hoy. Sí, no saldrá con el charm acostumbrado a lo que están los oyentes, pero bueno, haré lo Claro. posible. Sí, no es la voz aterciopelada que tiene Aldi, Pero que le está- mandamos un beso gigante, que está acá, nos está mirando, nos está produciendo hoy. Claro. Está en reemplazo de Sí, sí, Vanessa, sí. a la que también le mandamos un beso enorme. Así que bueno, Juan, te escuchamos, las vías. Vamos a ver cómo sale. Dale. Bueno, se pueden comunicar a través del mail coordenadasradio.das@das.gov.ar. Ujú. Nos encuentran en www.twitter.com cliqueando @coordenadas, ¿no? Es así. Sí, No me equivoco. twitter.com/coordenadas. Ah, R. barra. Ujú. Ese no va con arroba. Sí, si sos usuario de Twitter con el arroba lo encontrás también. Está bien. Ujú. Viste que no soy usuario yo. No, bueno, está bien. Pero bueno, seguimos. Y nos pueden encontrar también a través de la página de la DAS, que es www.das.gov.ar. Si se quieren comunicar con nosotros y hacernos alguna consulta, Ujú. alguna inquietud que tengan para Total. algún tema, se pueden comunicar en este horario que estamos en el aire al 4378-5545 o 5546. Bien. También pueden encontrar los programas en nuestro canal de YouTube, ¿no? Ajá, sí. Que es YouTube/Coordenadas Radios. Bien, genial. Bueno, está bien, ya están las vías de Decente, comunicación. ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, y nos vamos de lleno al tema del día porque es extenso, es largo y después no me gusta después cuando nos tenemos que ir rápido y apurados. Sí. Así que vamos a arrancar. Bueno, como les decía antes, estamos con Gabriela Gómez Gallo, ella es integrante del equipo de salud mental de la DAS.
vamos a hablar sobre embarazo y depresión. Y yo lo que te quería consultar, quizás como disparador, ¿no? Para empezar a hablar de este tema, es saber si en la población de mujeres embarazadas hay alguna estadística, si existe alguna estadística alta de mujeres embarazadas con una depresión previa, digamos. Si existe, si hay, si... Sí, tenemos valores. Tenemos bien. un 15% de la prevalencia de esta patología en embarazadas y un 27% de patologías como trastornos de ansiedad. Y menciono trastorno de ansiedad porque el tratamiento de la depresión y del trastorno de ansiedad muchas veces puede ser parecido, ¿sí? Que es el uso de antidepresivos. Entonces es más preponderante el trastorno de ansiedad que la depresión. En general es en pacientes que ya tienen antecedentes previos y hay muchas que quedan embarazadas tomando medicación. Y entonces como esto genera mucho padecimiento, tanto a la embarazada como al entorno, ¿no? Y hay un montón de mitos respecto de esto, entonces me parecía importante que pudiéramos transmitir alivio a la población y un poco de educación. Sí, totalmente. De psicoeducación que nos ayuda a nosotros los profesionales, porque entonces cuando viene la gente con un preconcepto, que a veces sucede también con otros colegas, ¿no? Entonces, cuando se presenta una mujer y uno a veces, descubre que está embarazada y tiene medicaciones, como el terror, y entonces... Sí, porque uno tiende a pensar que embarazada no puede directamente tomar nada. Ese es como el concepto que todos tenemos. Por supuesto que los medicamentos generan efectos adversos y terapéuticos, pero bueno, aparece un terror que si nosotros podemos transmitir en el programa, que muchas veces lo que tenemos que hacer, como en casi todas las cosas en medicina, es evaluar costo-beneficio. Si no aparece algo por lo que todos corremos, la embarazada, la familia, colegas de otras especialidades, en interrumpir rápido la medicación, y muchas veces eso conlleva muchas más dificultades que la propia, que el propio efecto que tenga usar la medicación en el embarazo, o por lo menos no la urgencia en retirarlo, ¿no? Creo que tenemos que parar la pelota, pensar cómo y en qué caso disminuirlo o retirarlo. Claro. Según cada caso, obviamente. Claro. Sí. O sea, ¿qué consecuencias trae entonces la decisión de no tratar farmacológicamente a la embarazada que tiene depresión? En realidad hace que el índice de recaída aumente, y esos valores también los tenemos. El aumento en la recaída es de un 68%, es altísimo. Tanto en evitar el tratamiento como en interrumpirlo, ¿no? Durante el primer trimestre, que siempre es el mayor cuidado que se tiene por los efectos adversos en el feto de la medicación. Pero bueno, lo que hay que evaluar es, digamos, esta dificultad que cuando se interrumpe el embarazo, y no es que se termina el embarazo, entonces tenemos que pensar en la depresión posparto. Por eso digo, yo hago hincapié en esto de evaluar también sin correr, ¿no? Porque es como que nos agarra una desesperación a todos. La familia, la embarazada viene enloquecida, la familia viene enloquecida. ¿Qué hacemos con la medicación? Y muchas veces, inapropiadamente, un médico en la guardia decide tomar esta decisión abrupta, que es una decisión para trabajarla, para pensarla. Suele suceder que en la guardia lo primero que tienen es de suspender, reposo, o sea, en las guardias suelen pasar esas cosas, sí, que a porque veces quizás no son profesionales específicos, ¿no? Claro, y a veces pasa, qué sé yo, que tenemos como un preconcepto equivocado, porque pasa con otras patologías o con algunas algias comunes, ¿no? Claro. Bueno, entonces dicen, no, la embarazada no puede tomar un analgésico. Bueno, qué sé yo. Si solo paracetamol te dicen. Claro, sí, bueno, a mí si me la embarazada está con una también. lumbalgia muy severa y eso la limita en 20 millones de cuestiones, bueno, ¿por qué no podrá tomar un analgésico? Por eso digo esto de tomarnos el tiempo y evaluar el caso por caso, ¿no? Seguro. O sea, es cada sujeto y su unidad lo que nos permitirá pensar, qué hacemos particularmente. Pensando lo que comentan acá de la guardia, el trabajo conjunto entre los médicos tratantes para cada caso, ¿no? El embarazo y la parte psicoterapéutica es importante, que hagan un ensamble para que no haya estas contradicciones, ¿no? Sí, digamos, todos sabemos que nada mejor que el trabajo interdisciplinario. Lo que pasa es que después en la práctica nos encontramos con un bache difícil, porque los tiempos nos apuran, porque uno no se puede comunicar con el colega, porque uno atiende pacientes rápidamente, porque hay poco tiempo, entonces después uno tendría que tener como una media hora para el listado de llamados, para ubicar al colega, para trabajar. Entonces, cuando tenemos un espacio un poco más largo, lo que tenemos quizás como ventaja los psiquiatras, que como nuestra consulta es más larga,
y está así estipulada, está en las agendas, bueno, podemos tener esa ventaja de ser nosotros quienes se conecta, en este caso con el obstetra o con el pediatra si pasan un poquito más de tiempo y habría que explicar qué tomó la mamá durante el embarazo y, bueno, advertir qué podría pasar o también, ¿no?, explicar que hay, síntomas o signos que puede tener ese bebé que no tienen que ver con la el medicación, efecto de la medicación. claro. Pero bueno, esto es como ese mito que si alguien toma medicación psiquiátrica, todo lo que suceda, la culpa es de la medicación, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? O sea, a uno le sale un diente supernumerario y te dicen, pero tomás medicación psiquiátrica, quizás fue por eso, claro. Ahí empujó. Nada que ver. Claro, entonces, bueno, eso es difícil. Por eso digo esto de trabajar los mitos sobre la especialidad. Que no hay nada que asustarse, ¿no? O sea, si uno tiene respeto, tiene cuidado, tiene prevención, tiene precaución, bueno, no va a pasar nada dramático y siempre hay tiempo, porque las decisiones abruptas creo que son las que llevan las peores consecuencias. Entonces, retirar, como decía Agustina, ¿no? En la guardia se suele hacer. Te dicen, no, bueno, interrumpa ya, se acaba de enterar que está embarazada, claro, y tiene, no sé, 4 días de embarazo. Sí. Bueno, no, lo tendrá que evaluar el médico tratante, medir costo-beneficio, ver que, digamos, a qué se atiene la familia y además también transmitirle a la población que hace consultas psiquiátricas que en el caso de desear un embarazo, si uno esto pudiera planificarlo de alguna manera para ser más ordenado, bueno, son cosas a tener en cuenta. Y Gaby, ¿qué podría pasar si una mujer que se entera que está embarazada le hace caso al quien le dice, al guardia o quien fuese que le dice suspende la medicación? ¿Qué consecuencias podría tener para esa persona? Bueno, tenemos que pensar en los riesgos de la patología en sí misma, ¿no? O sea, una patología de depresión que se agrava, por ejemplo, puede tener aumento en el índice de suicidio. Esto hablando de depresiones mayores, pero después también aparecen conductas que tienen que ver con uno de los síntomas de la depresión, que es la hipobulia, la falta de voluntad y el desánimo, y esto va a influir inherentemente en cómo cuide esa mamá ese embarazo, más allá de la relación que va a tener con ese embarazo, ¿no? Una relación amorosa donde, bueno, tiene que haber todo un vínculo de empatía entre ella y su panza, ella y su bebé. Bueno, el descuido, entonces no va a ser un embarazo con conductas saludables, ¿sí? No va a haber cuidado en la dieta, en los controles, no hay todo un cumplimiento de todo ese cuidado prenatal, va a aumentar probablemente el consumo de sustancias, la nutrición se torna deficiente, porque bueno, a veces puede tener hiperorexia y tiene más apetito y coma descontroladamente y eso la lleva a tener un aumento de masa corporal que no la favorece para el embarazo. Y también aparecen en general disminución en el índice del amamantamiento, porque si uno muchas veces, esto es como un concepto bastante antiguo, ¿no? Antes se interrumpía la medicación de ser posible en el embarazo y se la retomaba en cuanto después del parto. Entonces uno ya tenía la garantía de que había que suprimir el amamantamiento. Claro. Si uno va tendiendo a que el paciente se mantenga estable, bueno, probablemente no es necesario porque podemos recortar antes la medicación si cumple en tiempo y forma con el protocolo que debe tomarlo por la cantidad de tiempo que debe ser consecuente el uso de la medicación y entonces permitiríamos o facilitaríamos el amamantamiento. Además, fundamentalmente el vínculo entre esa mamá y el bebé que es tan importante. Sí, la verdad que sí. Sí, no. Por eso digo que no solo las consecuencias son las consecuencias del fármaco, ¿no? Lo que tenemos que pensar es la consecuencia de la misma enfermedad en la vinculación con ese niño. Y en un montón de efectos adversos, como una mamá que descontrola su nutrición, bueno, va a tener un embarazo de riesgo. Claro. Y el riesgo no es por estar medicada, sino por el exceso de peso que tiene. Claro. Por eso digo, para corrernos de que lo complejo en el embarazo es el uso de la medicación, porque muchas veces lo complejo en el embarazo es la propia enfermedad. Sí. Entonces a veces, contra lo que podría generar, porque no estoy diciendo con esto que el medicamento no genera nada. No, pero estamos evaluando, como decís, costo-beneficio. Costo-beneficio, totalmente. Y mismo, quizás hablamos de embarazos buscados, deseados, en los que uno podría planificarlo, eso sería lo ideal. Pero una mujer que se entera que está embarazada, que quizás no estaba en sus planes y que además tiene una patología, ¿cómo podría hasta impactar que en la guardia le digan, le retiramos en la guardia como puede ser quizás le retiren la medicación a una persona que no solo necesita la medicación porque tiene una patología, sino porque además está atravesando un momento por ahí de crisis o de lo que fuese, ansiedad, no sé, lo que le puede generar a esa persona enterarse que está embarazada
Sí, sin la haberlo culpa buscado, ya quizás, que genera, ¿no? El hecho de suponer que uno está con una patología, que está tomando una medicación, que quedó embarazada, que no fue una situación buscada, pero que sí es una situación que uno desea sostener en el tiempo. Y entonces, bueno, además, claro, si aparece un papá, ¿no? Bueno, muchas veces no, pero a veces sí, y que entre el papá y la mamá no compartan la misma idea. Claro, Entonces el papá está insistiendo en que deje de tomar la medicación sin poder entender. Por eso es tan importante el trabajo de la psicoeducación Totalmente. con la pareja que está embarazada. Porque si no, uno está acostumbrado que, bueno, recibe la embarazada, le explica todo, y la verdad que surgen un montón de preguntas, temores. Pero bueno, a veces nosotros tenemos, yo lo que intento es que, bueno, en el servicio tengamos todos como la misma línea de pensamiento, ¿no? Digo, bueno, a ver, no hay ninguna urgencia, podemos esperar, evaluemos, porque a veces el embarazo interrumpe en situaciones muy complejas, que no necesariamente la paciente está con un cuadro depresivo, pero a nosotros nos pasó, tenemos un caso en el servicio, hay una paciente que está de duelo, ¿no? De un duelo doble, ha tenido 2 fallecimientos familiares y bueno, con otra patología previa, tiene una diabetes y asociado a eso se encuentra con la sorpresa de su embarazo. Entonces, claro, surgen tantas cuestiones contradictorias, ¿no? Ella siente que tiene que tener la obligación por estar, no sé, emocionada, contenta con su embarazo, y la verdad que es difícil estar casi disociadamente contenta con un embarazo, conectándose con la vida, cuando en contrapartida está atravesando un duelo absolutamente reciente, tan complejo, tan doloroso, que es una conexión con todo lo mortífero, ¿no? Entonces, bueno, digamos, ¿qué empezar a trabajar difícil, ahí, ¿no? Disponer un acompañamiento, una contención del equipo, la contención, y bueno, y bajarle más tranquilidad, hablando con la pareja, ¿no? Para que la acompañe en esto de que tomar la medicación no es un veneno para ese niño, porque el veneno es la situación vital que está viviendo. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque no es que la llegada del embarazo, uno a veces tiene esta cuestión más novelesca, bueno, y uno no sé, no es que es embarazo-alegría. Está en un contexto y bueno, muchas veces no sucede esto. Además. Este caso que estoy explicando en particular, ¿no? Y lo que pasa es que es bueno, como dice ella, la contención de la familia. Seguro, la contención es fundamental. El acompañamiento es fundamental. Es importante, muy importante. Totalmente. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, por supuesto. Vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos. Recuerden que estamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Nos escuchan a través de www.bcnradio.com.ar. BCN Radio. BCN Radio. Una voz federal desde el Congreso de la Nación. Hola, soy Andrés Monserrat. Los invito a compartir el mejor jazz de Argentina y del mundo. Jazz Record, viernes 21 horas en BCN Radio. Música para disfrutar. Descubrí el interior del país. Hola, buen viernes a todos. Habla Pedro Caresi de la Subdirección de Capacitación y Desarrollo Institucional de la DAS. Quería agradecerle a todos los compañeros de Coordenadas Radio por la compañía y la información que nos dan todos los viernes, y les quería pedir un tema. Corazón Hambriento, de India Martínez y Abel Pintos. Un beso grande.
llegó la sangre al río, imaginé un final distinto a los demás. Seremos lo que siempre fuimos, honestos en nuestro delirio de querer alcanzar estrellas en el aire. Di si aún nos queda una razón. Si como a mí aún te queda ese dolor. Si no te vas, te hago un sitio en este corazón hambriento. Tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. Si quieres, pasa adentro. No demos todo por perdido, mientras quede vida en un latido y un beso que nos salve. Y como antes di, si aún nos queda una razón. Si como a mí aún te queda ese dolor. Si no te vas, te hago sitio en este corazón hambriento. Tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. Para el mundo si no te vas, para verte despertar y mirarnos a la cara. Tú y yo, quemaremos la soledad con la llama de este incendio. Si no te vas, te hago sitio en este corazón hambriento. Yo tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. si no te vas, si no te vas, si no te vas. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos No lo voy a hacer el remate yo de India Martínez. Estábamos escuchando entonces que pedía Pedro Carezzi, India Martínez, Abel Pintos, Corazón Hambriento, que tiene un final hermoso, pero no me animo, chicos, a cantarlo. Es un día lo hacen hermosísimo. ustedes si quieren. Bueno, va. Bien, continuamos con el tema del día. Estamos hablando sobre embarazo y depresión con la doctora Gabriela Gómez Gallo. Y bueno, tenemos muchas preguntas para hacerte, Gaby. Queríamos más que nada adentrarnos ahora en lo que es la depresión prenatal no tratada y consultarte si esto puede tener relación con la depresión posparto. A ver qué nos decís. En realidad, bueno, los efectos que trae la depresión no tratada es el aumento en el nacimiento de prematuros, ¿sí? O niños con bajo peso al nacer. También el aumento de cortisol en los chicos y mayores índices de problemas emocionales y conductuales. Y en general, que ya lo hablé hace un ratito, ¿no? Algo introduje del tema, tiene relación con la depresión posparto porque es un factor de riesgo. La depresión no tratada para padecer depresión posparto y esto que hablábamos, ¿no? Del deterioro en la conducta para criar a ese niño, las consecuencias que esto le genera al niño. Una disminución en el coeficiente intelectual del chico porque aparece un desarrollo más lento del lenguaje y alteraciones en la conducta,
como consecuencias catastróficas para el futuro de esos niños en función de que es una mamá con tan poco, con tanta deficiencia de todo lo afectivo, ¿no? Y con esto me refiero no solamente al humor, al cariño, al afecto, sino nosotros llamamos en psiquiatría afectivo a todo lo que tenga que ver con el humor. Entonces son todos estos rasgos que tienen que ver con estar metido para adentro, el poco deseo, la poca conexión con la vitalidad, la poca conexión con lo vivo, con el ánimo. Entonces, bueno, si no hay voluntad, no hay voluntad desde para prestar atención a un sujeto que está demandando permanentemente como una criatura, donde uno tiene que estar todo el tiempo, bueno, atendiendo las demandas de ese niño. Y es un sujeto que alguien deprimido no puede satisfacer sus propias demandas básicas, como, no sé, el deseo de, no aparece un deseo, pero digo, el bañarse, la higiene, el cuidado, la alimentación. Si no puede eso con sí misma, es muy complejo para una mamá con estas características patológicas hacerse cargo de un sujeto tan demandante como una criaturita, ¿no? Que está a pura demanda y uno tendría que estar observándolo todo el tiempo. Ese exceso, una mamá en estas condiciones, la verdad que no lo puede sostener. Y el tema vincular que queda afectado, ¿no? Totalmente, y entonces en esa afección de la vinculación, los trastornos en la conducta de un niño y la demora para todo, pues un niño que no va a estar estimulado, pues si es una mamá que no puede cosas básicas, no va a poder estar estimulando a la criatura en distintos sentidos, y eso genera todo un retraso en la característica de su personalidad, en el desarrollo. Entonces, bueno, es un niño que va a estar enlentecido en su crecimiento o defectuado en su crecimiento, sin voluntad, por supuesto, pero Digo, o sea, no voluntariamente. No, por supuesto. Pienso que es importante la familia, ¿no? Para como núcleo de contención. Totalmente, para suplir estas funciones que la mamá, porque muchas veces, puede estar medicada, pero quizás uno maneja otro tipo de dosis, entonces igual no es que va a estar espléndida o con un rendimiento a la altura de los requerimientos. Entonces, bueno, si trabajamos con la familia, no solo con el papá de la criatura, con toda la familia, ¿no? Que haya otros sujetos de apoyo para suplir esas funciones que la mamá no va a poder brindar, o si las brinda van a ser en una escala menor. Como un efecto compensatorio, pero no exactamente igual. Claro, no, pero bueno, uno repara, ¿no? Y tiene sustituciones. Entonces, quizás si hay una abuela con mucha presencia, es un sustituto materno en algunas funciones que lo que evitaría es el deterioro en la salud mental de ese niño, ¿no? Uno muchas veces después, cuando un paciente lo recibe de adulto y escucha cómo historiza, ¿no? Bueno, uno entiende cuál es la función de esa mamá y cómo ubicó en algún punto un sustituto de esa madre, que bueno, después uno va teniendo sustitutos por todos lados, ¿no? Paternos, maternos, bueno, de todo tipo, en la vida en general. Por supuesto, en cada etapa. Gaby, en el bloque anterior estábamos hablando de suspender la medicación y todo tipo, o sea, referente a toda la medicación. Qué divina. Yo quería saber qué riesgo genera que vos expongas a estos antidepresivos, o sea, qué riesgo le genera al útero, ¿no? La exposición a los antidepresivos. En general, a la madre le genera bastante pocos efectos en sí misma, ¿no? Son más efectos sobre el niño. Podría tener algunos signos como hipertensión pulmonar, algunos defectos cardíacos, y también hay otros efectos como disminución. A ver, lo que quiero decir, se denomina síndrome de mala adaptación prenatal. O sea, quizás esto no se ve durante el transcurso del embarazo. Lo que estamos seguros, en medicina uno nunca está seguro de nada, pero hay muchos estudios que lo que evidencian es que no hay efectos teratogénicos. ¿Qué quiere decir esto? De malformaciones que hayan provocado los antidepresivos. Así que quizás esto es la mayor fantasía y lo que más preocupa a la población, ¿no? Uno piensa, no sé, van a ser sin un brazo. No. Es más una cuestión neurológica, porque en este síndrome de mala adaptación neonatal, el chico puede tener temblor, puede tener hiperreflexes, un aumento de los reflejos normales, algún trastorno ventilatorio, puede tener apneas, puede tener aumento en la en el tono del músculo, ¿no? Lo que se llama hipertonía, un poco de irritabilidad. Es raro, pero está descrito que pueda tener convulsiones, y como tiene podría tener una dificultad respiratoria, puede tener cianosis, que es esto de que el chico se lo ve un poquito más como azulado, ¿no?
Esto es lo que tiene, y quiero resaltarlo, es que es un síndrome que en general se autolimita. No es que hay que hacer un tratamiento específico, pero si nosotros hablamos con el equipo, como mencionaba Juan al principio, y trabajamos con todo el equipo interdisciplinario que va a transcurrir y va a estar colaborando en todo el embarazo, en el nacimiento, el obstetra ya sabría. Entonces, bueno, tenemos ya armado para, en cuanto el niño nace, bueno, las herramientas para que esto, si no se limitara sola este síndrome de mala adaptación, bueno, tengamos las herramientas para que eso desaparezca. Y algo que quiero sí señalar, porque uno tiene como fantasías de que, a ver, el fármaco fatal es el antidepresivo, ¿no? Quizás porque es menos conocido. Y la gente, como en casi en muchas otras patologías, a las benzodiazepinas le tienen mucho menos miedo. Y no solamente la población general, el problema es la población médica que no es especialista, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el antidepresivo lo sacamos, pero sí puede sostener durante todo el embarazo las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son... Eso te iba a preguntar, ¿qué son? Una familia de ansiolíticos, ¿no? Ajá. No voy a nombrar marcas, pero sí voy a nombrar genéricos. Clonazepam, alprazolam, lorazepam. Y así como yo mencioné al principio del programa que era más preponderante en el embarazo el porcentaje de trastornos de ansiedad que de trastornos depresivos, es un 27 contra un 15. Claro, te dan el ansiolítico. Lo que uno más tiene indicado es el ansiolítico. El ansiolítico todos los médicos lo quieren y la población la quiere. De hecho, cuando uno como psiquiatra dice, bueno, vamos a sacar el ansiolítico y yo prefiero, midiendo costo-beneficio, dejar el antidepresivo porque la verdad es que me genera menos efecto y lo que me genera menos efecto adverso y más efecto terapéutico y a largo plazo. Entonces quizás es algo que tiene otra contundencia, pero también tiene otra operatividad. Pero el paciente se asusta cuando le querés sacar. El paciente le da terror, porque lo otro es conocido. Y entonces esto de cuando uno está amigado con algo, aunque sea malo, es como el dolor. El paciente que tiene dolor crónico está acostumbrado, entonces no le preocupa. Capaz que un día viene con un granito y hace toda una escena y dice, pero mira esto que eso no es nada. Uno le dice, y es peor que usted tenga la costumbre o el hábito de soportar el dolor, porque uno lo soporta con analgesia, y si lo soporta con analgesia, la analgesia trae síntomas u otras patologías. Entonces, en esto sí quiero hacer hincapié, ¿no? Porque si no, la población no plantea, a veces no lo plantea porque además tiene tanto temor, ¿no? Que le retiren la benzodiazepina, que ellos creen que es el fármaco que más los alivia, y que aparte lo vienen tomando hace décadas. Entonces, bueno, ese no quiere, y uno tiene que indagar muy bien, porque a veces, bueno, el paciente oculta información. De lo otro que da miedo, rápidamente lo dicen porque no saben bien qué hacer. Bueno, interesantísimo, ¿no? Es como que tiene mala prensa, digamos, de alguna manera. Totalmente, el antidepresivo. Es una cuestión de marketing. Es una cuestión de marketing. Bueno, ya seguimos, enseguida volvemos con este tema. Nosotros nos vamos a una pausa. Recuerden, estamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Nos escuchan a través de www.bcnradio.com.ar. BCN Radio. Información y buena música. No vayas a perderte, vengo para traerte música de El Caballo que suena bien fuerte. Puedo hacerlo y no soy inerte, pero también tengo cultura y literatura bien potente que se emite en esta radio. Puedo hacerlo en el estadio, en el que Radio Magia. El Caballo, viernes, 20 horas, por BCN Radio. Todo el deporte. Nuestra selección y cada equipo argentino juegan acá. En www.bcnradio.com.ar. Hola, soy Fede Alonso de la DAS y quiero mandarles un abrazo a todos los chicos de La Coordenada y bueno, pido algún tema cualquiera de Memphis La Blusera.
demasiado poco, no me alcanza para ser rápido. Ven para acá, no me oís, mujer, que te estoy llamando. No aguanto un minuto más, no aguanto un minuto más. Si casi no lo puedo creer, tengo el alma congelada, siempre presintiéndote, mientras fumo y tomo café. Sin vos no puedo ver más que un montón de nada, y nada que son ruinas que me aplastan. Rápido, vení para acá, no me oís, mujer, que te estoy llamando. No aguanto un minuto más, no aguanto un minuto más. Bien, estamos escuchando un montón de nada de Memphis la blusera. Le mandamos un saludo a Federico Alonso, compañero de la DAS, que nos pidió el tema, así que un beso grande. Bueno, y nosotros seguimos con el tema del día. Estamos hablando de embarazo y depresión. Para los que se enganchan ahora, les cuento, estamos con la doctora Gabriela Gómez Gallo, del equipo de salud mental de la DAS. Y bueno, Gaby, tenemos 1.000.000 de preguntas para hacerte respecto de este tema. Yo lo que estaba pensando recién en la pausa es cómo podríamos minimizar, ¿no? Los riesgos de justamente suspender la medicación o no a una paciente embarazada que, bueno, ya venía con medicación. Sí, en realidad nosotros podemos plantear una situación ideal que es muy poco frecuente, por supuesto, pero que cuando uno atiende, yo que atiendo gente joven, trato de que tengan como conciencia que si van a buscar un embarazo, por supuesto si el embarazo llega de sorpresa, bueno, veremos qué hacemos, pero que si van a buscar un embarazo, poder programarlo, porque uno, el primer tratamiento que hace con antidepresivos, uno sabe que la medicación debe sostenerla durante más o menos entre 6 meses y 1 año, eso por protocolo, ¿no? Entonces, no bueno, sabía. Uno puede esperar 1 año, ¿no? Para quedar embarazado, y bueno, uno va informándole a la paciente, y esa sería como la situación ideal, ¿no? Que se sostenga con psicoterapia, esperar a terminar la medicación, se puede ir que haya retirado también, el resto de otros medicamentos, porque muchas veces no es un solo fármaco el que se administra, sino 3, entonces uno, bueno, va limpiando y va acomodando para ver que llegue el momento ideal, pero bueno, repito, es un momento ideal. Si el embarazo no fue deseado o no fue buscado en realidad, bueno, después uno ahí sí va midiendo esto de costo-beneficio, y uno tiene que ponderar, además de estos riesgos, qué posición va a tener la mamá, ¿no? Si tenemos antecedentes, si hay antecedentes familiares, qué respuesta tuvieron, si hubo interrupciones en los embarazos, si hay otros miembros de la familia con dificultades, y en función de eso, bueno, es medir qué es lo que se va a hacer en ese embarazo que ya encontró la mujer medicada. Y tratamos de quedar con una droga solamente, ¿no? Entonces, o sea, se hace como uno va limpiando, igual siempre, claro, la urgencia de alguna manera son los 3 primeros meses, porque es ahí donde se desarrolla el sistema nervioso, ¿no? Y
bueno, que serían los mayores efectos después. Igual se va haciendo como un monitoreo, ¿no? Del bebé, de cómo va desarrollándose. Sí, eso, digamos, más allá con todo el de equipo, claro, nosotros, más allá de los controles obstétricos habituales, digo. Sí, quizás muchas veces uno lo que pide, por ejemplo, nosotros nos comunicamos con el obstetra, entonces pedimos, no sé, antes de tiempo una ecografía tridimensional, porque a veces hay pacientes, digamos, acá porque estamos hablando de depresión, pero si encontramos pacientes con otras patologías que sí llevan quizás 4 o 5 drogas y que esas sí podrían tener efectos sobre el feto, bueno, hay que pedir rápidamente otros estudios que los pide el obstetra y bueno, y ahí decidimos, bueno, qué fármaco sacamos, muchas veces en pacientes muy graves y que no se puede sostener el fármaco o que no hay red familiar que contenga, bueno, también uno puede decidir una internación, suena como complicado, pero hay pacientes que la gravedad lo permite y transcurre el embarazo cuidada en una institución. Cuidada de sí misma, ¿no? Sí. Porque bueno, es alguien que no puede hacerse cargo ni de sus propios cuidados. Entonces, como uno dice, complejo, por ahí es complejo y triste, pero eso es bueno para la mamá y para el bebé. Totalmente, que tenemos que estar ponderando todo el tiempo, ¿no? La mamá y el niño. Entonces, bueno, y en esto, en el caso que yo mencionaba hace un ratito, ¿no? De alguien con otra dificultad, como puede ser un duelo, bueno, cómo acompañar psicoterapéuticamente eso para que sienta toda una contención de todo el equipo donde estamos interconectados. Y lo que sí hay también es la necesidad de aumentar la frecuencia de visitas, obviamente, porque quizás uno se pone mucho más flexible en un paciente que está medicado y que está en psicoterapia y lo puede ver, no sé, el control farmacológico es quincenal o a veces mensual, bueno. Si va a cursar un embarazo estando medicada, bueno, el control se hace con otra periodicidad. Claro, seguro. Y uno va acompañando hasta el nacimiento y en el nacimiento también, ¿no? Yo tengo, digamos, una pacientita mía que la he acompañado, bueno, hasta el parto, obviamente, así que estábamos todos en la sala. Qué lindo. Pero bueno, la verdad es que con un final precioso y estuvo medicada porque en eso conversamos con todo el equipo y llegamos a un acuerdo con la familia, con el equipo tratante, de que la verdad que correspondía y era mucho más beneficioso para todos, porque también para la salud mental de quienes atienden este embarazo, bueno, que genera muchos riesgos, saber que va a estar medicada. Somos muchos en el equipo, pero bueno, nada más que eso. Genial, se pudo hacer una contención, hay una red de contención importante. Totalmente. Bárbaro. En base a todo esto que hablaste recién, Gaby, ¿cuál sería el objetivo entonces del tratamiento psiquiátrico en una mujer embarazada que tiene una depresión previa? En general es minimizar el número de medicamentos, ¿no? Esto que yo decía hace un ratito, ¿no? Tratar de usar una sola droga, ¿no? La tendencia a la monodroga. Y disminuir la exposición a la patología psiquiátrica en lo mínimo posible, tanto para la mamá como para el niño, ¿no? Entonces tenemos que pensar en esa estructuración de personalidad y en esa formación de alguien tan pequeño, tan lábil, que requiere de todos esos cuidados y de esta cuestión afectiva que es justamente lo que la mamá tiene dañado. Entonces, en función de eso es lo que disminuiríamos para la salud tanto de la madre como del niño. Y si la paciente está embarazada, como decíamos, y ya está tomando medicación, entonces... Repetir esto de que no es urgente suprimir la medicación, que muchas veces suspender abruptamente la medicación genera mucha más angustia, lo que permite también en un trastorno de ansiedad generar un síndrome de abstinencia, porque si uno retira estas benzodiazepinas abruptamente, lo pone mucho peor y eso aumenta el índice de recaída de la enfermedad. Total, y sumado a que está embarazada o con la noticia del embarazo, ¿no? Y que lo hormonal genera una labilidad afectiva en sí mismo. O sea, si una embarazada sin ninguna patología ya tiene una labilidad afectiva, llora por nada, está más sensible. Imagínense a alguien que ya tenga una patología o que esté cursándola. No, esto se exacerba porque lo hormonal uno no puede dejar de tener en cuenta. Y más, más en el caso donde, por ejemplo, ella sí es consciente, vos le das la medicación y se empieza a sentir mejor, queda embarazada y va a decir, bueno, ahora me sacan la medicación y yo voy a volver a estar como estaba. Totalmente, o sea, el terror que tiene un paciente tener una recaída genera ya una predisposición horrible. Entonces, bueno, uno muchas veces lo que hace es revisar el listado de medicamentos, recordarle a los papás que bueno, ya el bebé está expuesto, porque si ya lo venía tomando, o sea, nosotros arrancamos a partir de hoy, que sería el día 1, que es el día que nos vemos.
Entonces, que si bien sería muy sensato suprimir la medicación, como tenemos que minimizar lo que impacte a la madre y al niño, entonces hay que hacerlo de manera lógica, controlada, no así alocadamente. Y también suspender la medicación de golpe debe ser bastante complejo, ¿no? Muy complejo, como que se va sacando de a poco, porque, ¿o no? ¿O sí, tiene que ser paulatino, por esto de que si uno suspende las benzodiazepinas genera un síndrome de abstinencia, porque no se acorta abruptamente en ningún caso. Es lo mismo que a veces pasa con los abuelos, ¿no? Entonces viene el clínico y dice, bueno, suprimile todo, no, bajémosle de a poco, lo vamos lavando de alguna manera y después uno lo suspende, porque si no, generas otro síndrome agregado al que ya tiene, entonces es como embarrar la cancha de alguna manera. Pensar un plan nuevo ante la situación y tener un mapa diferente, ¿no? Exactamente. Y Gaby, ¿qué otras alternativas podemos ofrecerle a la mujer embarazada y a su familia, no? Bueno, esto de acompañarla, ¿no? La buena atención clínica, esto de disminuir los riesgos, educando a la familia, hablando de los beneficios del tratamiento, disminuyendo los riesgos de la enfermedad, tanto para la madre como para el niño. Detallándole cuáles son los síntomas y los signos de la recaída, y entonces que ellos mismos puedan evaluar, bueno, la decisión es en conjunto, o sea, yo no puedo decir arbitrariamente, bueno, suprimimos la medicación. Entonces, entre todos, consensuamos lo mejor para el alivio del transcurso de este embarazo ya con una patología. Esto sin pensar en que hay embarazadas que también tienen otras patologías clínicas, ¿no? Que sumado a eso, bueno, esta que yo contaba como ejemplo, es una paciente con una diabetes, entonces ya es un embarazo de riesgo por su diabetes. Y además y ahí está deprimida. Bueno, ahí también el equipo, digamos, tiene que consensuar porque necesitamos ver si el medicamento para la hiperglucemia puede estar indicado junto con el antidepresivo, si no hay intercurrencias clínicas, si no hay efectos adversos que se superpongan. Entonces, bueno, eso es importante de trabajar en equipo. Qué importante, ¿no? Todo esto. Sí. Y lo de la contención que dice la doctora. Eso yo como que me quedo con eso porque digo, claro, el apoyo psicoterapéutico, ¿no? Porque claramente que, digamos, no es que uno va a hacer un análisis en un embarazo, porque bueno, es una situación vital donde no hay que estar revisando cuestiones que se van a modificar, pero sí acompañando, y entonces eso amortigua otros dolores y permite conectar, digamos, con la felicidad que brindaría un embarazo. Y en ese acompañamiento normalmente, ¿qué surge? ¿Qué cosas surgen de temores propios de la...? Tratamos de que sea solo lo abocado al embarazo. Por eso digo, en esto de no revisar cuestiones históricas, porque en una situación vital como el embarazo, que a veces puede ser una situación de crisis, aunque sea para crecimiento, bueno, no es como en otra etapa de la vida donde uno revisa para modificar eso. Entonces, trabajamos sobre temores puntuales, la fantasía respecto del embarazo, ¿no? De la historia, de las repeticiones, de las enfermedades, de los temores, de lo que significa, qué sé yo, a veces considerar el embarazo como una enfermedad y entonces uno queda como anulado. Bueno, de la programación, de cómo va a ser después del embarazo, de cuánto tiempo de licencia se va a tomar, en qué condiciones, quién lo va a asistir, quién va a ayudar. Más una mamá que no sabemos cómo va a responder. Hay mamás que pueden ser mucho más autónomas si no tienen estas patologías. Ya es una mamá que va a tener que ser asistida de alguna manera, ¿no? Ayudada. Claro. Sí. Y se piensa, en el caso que lo tuviera, la tuviera la pareja, intervenir o terapia de pareja como para mejorar el acompañamiento. A veces se tienen entrevistas familiares, ¿no? Entonces se incorpora a la pareja para ver si se le puede dar algún señalamiento sobre algo que está influyendo de mala manera en este transcurrir del embarazo. Por ejemplo, también por eso la decisión de si se continúa o no con la medicación es una decisión que tomamos entre todos, no es que yo me quedo con mi paciente y lo decidimos entre las dos. Claro. Es una decisión de la pareja. Entonces, pero bueno, para eso deben contar con toda la información que nosotros le tenemos que brindar, porque si no la decisión es arbitraria, es sí o no sin saber por qué. Sí, ahí surgen más los prejuicios y los temores que traen de antes en vez de la realidad científica. Totalmente, que a esto lo tenemos que
enfrentar, decir, bueno, a ver, ¿qué puede pasar? Esto es lo que puede pasar. Claro. Bueno, después el resto son fantasías. Riesgos siempre hay, por supuesto, pero uno tiene riesgo con cualquier cosa. Claro, Uno le duele la cabeza, toma una aspirina, tiene riesgo. Lo que pasa es que como uno no lo sabe que tiene riesgo, le parece que es una banalidad. Seguro. Si uno acepta o aprende todos los efectos de la aspirina, bueno, ya nadie con esa banalidad decidiría tomar. Por eso es importante, bueno, yo voy a decir algo que por ahí no es políticamente correcto, esto de no leer los prospectos, porque cuando uno lee el prospecto, como dice Gaby, de una aspirina, de lo que es fuera, no tomas nada, por supuesto. Pero bueno, la aspirina no tiene prospecto y bueno, por algo será, ¿no? Por algo será que la gente como que la quiere tanto. Sí, y la toma como agua. Claro, pero bueno, porque no sabe. En cambio, después viene, y aparte uno tiene que pensar que hay pacientes que pueden ser, digamos, tener cierta predisposición a quedarse pegado con algo de lo que leyó, y entonces vienen sugestionados. Seguro. Entonces vienen con un efecto que no aparece ni en el 0,01 de la población. Claro, pero por ahí somatizan. Claro, ¿no? pero eso tiene que ver con otra cosa. Claro, O sea, vienen pacientes tema. con 42 grados y te dicen, doctora, yo no quiero tomar antidepresivo porque me da sudoración. Lo leí. Digo, mire, la sudoración yo la tengo y no la tomo. Hace 43 grados a la sombra. He escuchado varias veces esto de que engordan. Sí. No tomo el antidepresivo porque me engorda. Digo, no, pero ¿de qué estamos hablando? No, bueno, yo siempre digo lo mismo. Si uno hace dieta, por más que tome medicación, pues yo a veces me río, ¿no? Entonces yo le digo, mire, yo estoy gorda y no tomo la medicación. O sea, estoy gorda porque como. Cuando yo me pongo a dieta como ahora, adelgazo. Y no es porque dejé la medicación, aunque algunos crean que sí. Porque es así, o sea, si uno no come como debe, ¿no? Bueno, no va a aumentar de peso. Bueno, yo siempre pongo un ejemplo desagradable, pero clarísimo. En los campos de concentración no había gente gorda, no había nada para comer. Entonces, bueno, se adelgaza. Claro. Un poco cruel para los ejemplos. Pero gráfico. Clarísimo. Clarísimo, claro, gráfico. Bueno, muy lindo qué tema, Sí, un tema la verdad que da para hablar un montón. Yo me quedé pensando en esto que decías antes de el trabajo interdisciplinario, digamos, que hacen, como para cerrar, si quieren, el tema. Ustedes cuando trabajan en conjunto con otros profesionales, por ejemplo, si esa persona necesita un acompañante terapéutico, ¿lo gestionan ustedes, se lo sugieren, ustedes trabajan en grupo, digamos, cómo... ¿Desde qué lugar, digamos, abarcan toda esa red de contención de la que nos hablabas? Sí, si la paciente requiere, porque no tuviese familia, o a veces la familia no es continente y uno considera que tiene que poner un profesional acompañándola, bueno, la decisión es más desde el lado de salud mental, pero bueno, muchas veces lo hablamos en general. Con el obstetra lo que hablamos es puntualmente sobre la medicación, porque ellos en esas cosas, bueno, los excede. Entonces me dicen, si a vos te parece, claro, no tienen como... el entrenamiento de ver si no se les ocurre, o sea, para ellos es en el momento de la consulta y si aparece algo patológico o no. Claro, los controles. El tema de salud mental es pensar un poco más allá, entonces como nosotros estamos pensando en la continuidad, cómo termina el embarazo, cómo va a ser el amamantamiento, cómo va a ser el vínculo con ese niño, la verdad es que es algo que el obstetra no se pone a pensar, pero no por nada, no está entrenado porque no lo necesita, porque él está ocupado en ver cómo transcurre ese embarazo. Después ya está. Claro, en el momento del parto ya está. Ahí ya nos despedimos todos, la que me quedo soy yo, digamos. Totalmente, es cierto, es una gran verdad. Sí, entonces bueno, pasa. Por eso, digamos, quizás salud mental interviene en otras cosas porque tenemos que pensar en la actualidad y en el después. Entonces, en todo ese tiempo que lo vamos a acompañar y no es que la cosa termina en el parto. Para mí va a seguir siendo mi paciente hasta que se jubile, qué sé yo. Entonces, bueno, o hasta que deje de tener la enfermedad. Pero la tenemos que acompañar en todos esos procesos vitales. Bueno, el obstetra hace esa aparición y se terminó. Claro. Bien. Bueno, más claro, chicos, imposible, ¿no? Gabriela, te agradecemos mucho, una vez más, que hayas venido acá. La verdad que es un tema del que creo que aprendemos, ¿no? Porque aprendemos todos y eso está buenísimo, ¿no? Los oyentes, bueno, nosotros acá en el piso también, siempre... Una claridad para hablar, Gaby. Gracias. Muchas gracias. Bueno, un placer, estoy muy contenta, así que muchísimas gracias por invitarme. Gracias a vos por venir. Y bueno, nosotros ya nos vamos a despedir. Antes, Miriam, ¿me querías comentar algo? Sí, les quería comentar, chicos, el nuevo teléfono de DAS. La central telefónica. Nueva central telefónica. La nueva central telefónica, muy bien. Es el número 0810 222-0317. Bien, ¿lo repetís, Miriam, por favor? 0810-222-0317.
Bien, les recordamos también que nos pueden encontrar en YouTube, en los canales de YouTube. Nuevamente nos pueden escuchar a través de YouTube. Nuestro canal es YouTube/Coordenadas Radio. Bien, bárbaro. Bueno, nosotros entonces nos estamos yendo, nos reencontramos el viernes que viene. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos. Muchas gracias, Juan Carlos Uburu. Muchas gracias a ustedes y a los oyentes por haber estado ahí en un programa tan especial como el de hoy. Sí, bueno, es verdad. Muchas gracias. Gracias, doctora Miriam López. Gracias, chicos. Buena semana para todos. Muy buena semana. Muchísimas gracias a Aldana Morín, Marcelo Parodi y Vanessa Cairo. Le mandamos un beso grande a nuestros productores. Muchas gracias a Juan, que está en la operación hoy. Gracias, Juan. Nosotros nos vamos. Recuerden que ahora vienen los compañeros de Malvinas No Te Olvido con un programón, seguramente. Sí. Así que quédense con ellos. Nosotros nos vemos el viernes que viene. Mi nombre es Agustina Rodríguez Bardelli. Esto fue Coordenadas, un punto de encuentro entre la DAS y su gente. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque